Venezolanos, compatriotas, amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Las Fuerzas Armadas son el eje fundamental del Estado venezolano, sobre todo desde la dictadura de Gómez hasta hoy. Todo descansó, las instituciones, la permanencia de cada uno de los gobiernos, incluso la salida de algunos otros, dependió siempre de la voluntad de esa parte del pueblo venezolano que porta las armas de la República. La opinión de las Fuerzas Armadas entonces no es secundaria, es primordialísima en la actual situación cuando el Estado venezolano se desbarranca, el Estado colapsa, la sociedad toda entra en un proceso de barbarie, auspiciado por el Estado delincuente, por el Estado fallido de los señores del PSV que administran malamente, de la peor manera posible, las rentas públicas, los recursos del país, los rifan entre toda clase de ampones, narcotraficantes en particular, ladrones de siete suelas de todos los segmentos de la administración pública, es decir, una casta gobernante que ya debió merecer hace muchos años ser expulsada del poder. Sin embargo, si bien el artículo 5 de la Constitución vigente señala taxativamente que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que es el pueblo el que tiene todo el derecho incluso a rebelarse contra un gobierno espurio como el actual, todos sabemos, sin embargo, que mientras tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas es capaz incluso de cometer grandes tropelías, graves violaciones a los derechos humanos, como lo han hecho. Y sin embargo, seguir contando mediante una casta de oficiales corruptos de las altas cúpulas militares la obediencia debida a ese gobierno de malandrines. Pero cuando este gobierno colapsa, hace agua, este gobierno lleva al país a una situación de ingobernabilidad tal que se hace patente el vacío de poder reinante en Venezuela, en particular en la seguridad pública, porque los ciudadanos son sencillamente acosados por el hampa desatada o por las carencias en materia de salud, en materia de servicio eléctrico, de agua y la más importante de todas, el derecho a alimentarse ha sido prácticamente clausurado, ese derecho para más de la mitad de la población. Amigos, si no hay derecho ahora a rebelarse contra esta peste de gobierno, ¿cuándo la habría? Si la soberanía reside en el pueblo, pues soberanamente habrá que decidir que esta gente no solo no nos representa, sino que se ha convertido en enemigo de la nación toda. Y tenemos derecho a la rebelión. Es lo que funda el derecho más elemental de los humanos en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Pues bien, sin embargo, teniendo el gobierno el apoyo de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, quizás estén tentados ellos a oprimir abiertamente el mismo pueblo, cuando es el pueblo el que tiene allí, en esas Fuerzas Armadas, la garantía última de la preservación de esos mismos derechos. Porque sencillamente está en el deber estas Fuerzas Armadas de desconocer la autoridad del presidente y de sus ministros por cuanto se han colocado al margen de la Constitución. Si esto no es evidente para todos, pues discútanlo entonces, porque hace rato este gobierno es ilegal, es ilegítimo y la soberanía intransferible del pueblo determina que deban irse. Han negado el revocatorio, que era un derecho fundamental para deshacernos legalmente, pacíficamente de estos bicharracos. Pues bien, ahora solo queda la aplicación del artículo 350 que nos hace fiel a nuestra tradición republicana, a la lucha por la independencia, la paz y la libertad, a desconocer este o cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. ¿Quieren que se justifique más de lo que ya está justificado el artículo 350?
Pues bien, amigos, si hemos de guiarnos por la Carta Magna, hace rato está violada y las Fuerzas Armadas tienen el deber de desconocer a este gobierno de ampones, enemigo del pueblo todo, enemigo de la nacionalidad, por cuanto se hizo agente extranjero de una tiranía comunista como la cubana, y están todos obligados por la Constitución a acompañar al pueblo en la gesta de su nueva emancipación, de la reconquista de su independencia, de la conquista de sus libertades y su derecho a vivir en paz, en usufructo de los derechos fundamentales de esa misma Constitución. Bien, amigos, será hasta pronto. Les habló Alberto Franceschi.